Recientemente han ocurrido varios hechos violentos en varias cárceles del país. La cárcel de Cuenca, el centro de reclusión social de Turi, no fue la excepción. El incidente grave más reciente se suscitó en la penitenciaría del Litoral la semana pasada. Se produjo un enfrentamiento entre reos, secuestraron a elementos del GIR, cegaron la vida de un peligroso preso denominado El Cubano. En las redes sociales, en acciones criticables, circularon videos que mostraron escenas de extremada violencia. Pero este es el ambiente que existe en el país, del cual Cuenca no escapa ante un auge delincuencial nunca antes visto en esta urbe y una falta de acción efectiva por parte de las autoridades del orden. Hemos invitado en esta mañana a la doctora Verónica Aguirre, quien es defensora del pueblo en la provincia de La Suay, recientemente nombrada, reemplaza a César Sea, quien estuvo anteriormente en estas funciones. Doctora Aguirre, muy buenos días. Ante todo, coméntenos cuáles son sus principales objetivos al haber accedido a este importante cargo. Buenos días, Gustavo. Un saludo afectuoso para los radioescuchas que nos están sintonizando a través de este prestigioso medio de comunicación. Tenemos 4 líneas importantes a seguir que van a direccionar los ejes de la Defensoría del Pueblo y son los siguientes. El primero, un mandato apegado a la Constitución, un acompañamiento a los ciudadanos. El segundo, que sería el estar y el educar a los ciudadanos para que se involucren, para empoderarles del derecho que tienen y poder reclamar. El tercero, convertir a la Defensoría del Pueblo en una entidad cercana a la ciudadanía para que sepan que cuentan con una mano amiga que les puede guiar, colaborar y acompañar en su proceso sobre una posible vulneración de derechos. Y el último eje indica sobre los talleres y la visibilidad que quiere tener la Defensoría del Pueblo y que hay que decirlo con toda honestidad, Gustavo, durante estos 10 años la Defensoría del Pueblo ha pasado por un momento de silencio. Esa es la verdad y hay que decirlo frontalmente. Este momento las direcciones son aquellas y en base a ello es lo que vamos a servir a la ciudadanía y a la provincia. En lo que respecta a este auge de la delincuencia en la ciudad de Cuenca, que se ha venido denunciando en las últimas semanas con una serie de evidencias que se han presentado, este incremento de la violencia, su antecesor en la Defensoría del Pueblo, así como varios expertos, han establecido una correlación entre el funcionamiento del Centro de Reclusión Social de Turi y lo que está pasando en la ciudad. ¿Coincide usted con ese punto de vista? Por supuesto que sí, Gustavo. Sentimos, a nombre de la Defensoría del Pueblo, que no se está llevando a cabo una política gubernamental que permita la rehabilitación penitenciaria de los privados de la libertad. Además, sentimos que en el anterior gobierno se construyeron megas cárceles cuando en el fondo ese no es el principio de dar una solución a la crisis penitenciaria que estamos viviendo. Por supuesto que sí, creo que falta un mayor empoderamiento de los administradores de los centros de rehabilitación para lograr controlar esta crisis que, como lo decía la ministra Romo, se nos está yendo de las manos. Una abogada experta en el tema y que trabaja cotidianamente en la cárcel de Cuenca señaló que uno de los problemas más graves que contrasta con lo que antes se hacía y lo que se deja de hacer hoy es que no hay programas de rehabilitación en este centro carcelario. Gustavo, lamentablemente no existen, concuerdo con la abogada a la que usted menciona, no existen programas de rehabilitación. Es más, hemos estado durante estos 2 meses aproximadamente que estoy en funciones muy constantemente en el CRC Turi y nos damos cuenta que efectivamente no existe una política de rehabilitación. Los talleres maravillosos que pueden ser utilizados en beneficio de las personas privadas de la libertad, como talleres de cocina, el propio acceso al estudio, talleres de gastronomía, no son utilizados en la debida forma en la que deberían ser. Y lo que es más, Gustavo, no existe una política de tratamiento psicológico y psiquiátrico en los casos que así ameriten para que estas personas sean reinsertadas a la sociedad. Hay una situación que se está dando en la ciudad de Cuenca ante esta situación de intenso accionar de la delincuencia que lleva al ciudadano a una
posición en la cual no se colabora para tratar de combatir esta situación. Se señala por parte de quienes son perjudicados en un asalto, un robo de cualquier naturaleza, de que hay un sistema burocrático lento que obliga a los ciudadanos a que para que cualquier acción policial se dé, tenga que ir a la fiscalía. A veces los hechos se producen en horas de la madrugada o en un fin de semana, no siempre hay la predisposición ni de las personas o de los organismos del Estado para receptar estas denuncias, lo cual hace que pasen valiosas horas, a veces días antes de que esta denuncia se presenta. Una vez que se ha presentado la denuncia, hay quejas, y esto lo hemos constatado también por casos cercanos que se han dado. No hay un adecuado seguimiento por parte de la policía, de las fuerzas del orden, ya sea de la fiscalía, que toma sus decisiones, sus medidas en el denominado debido proceso, pero que son muy lentas y cualquier accionar urgente no se realiza. Lo propio sucede con la policía, si la denuncia es puesta a través de la policía judicial. Es decir, no hay en general una reacción adecuada a las emergencias, menos la utilización adecuada de cámaras que se supone tiene en gran cantidad la ciudad del 911, que no están disponibles para las emergencias. Solamente se les puede lograr tras engorrosos procesos judiciales que pueden tomar semanas, esto si es que llegan a entregarse las imágenes. En suma, el ciudadano prefiere no perder el tiempo, no denunciar, y esto incluso incide en estadísticas falsas sobre una supuesta seguridad o bajos índices delincuenciales en la ciudad de Cuenca que no son tales. Gustavo, yo realmente estoy en total desacuerdo con aquello que se manifiesta, indicando que los índices de delincuenciales son bajos, al contrario, son muy altos, y aquello en alguna parte obedece justamente a la población que ha aumentado gravemente en el centro de rehabilitación Turi. Hay que decirlo de esa manera, y hay que decirlo ¿Hay hacinación en la cárcel? No, en la cárcel de Turi no hay un hacinamiento, pero recuerde, Gustavo, que es una de las 3 cárceles más grandes que se construyeron en el gobierno anterior. Entonces, aquello, por supuesto, no da las facilidades logísticas para que los administradores del centro logren un control adecuado dentro de este centro carcelario. Aquello hay que vincularlo con su entorno social, con el entorno social y familiar que llega con el privado de la libertad, porque no únicamente es la persona privada de la libertad quien viene a residir o quien está en la ciudad de Cuenca, sino también su grupo familiar. Es decir, aquí se colige que de delincuentes peligrosos que se encuentran allí, estos son visitados por parientes, por amigos, y hay una cierta correlación en cuanto a sus antecedentes, quizá relaciones también posiblemente de grupos, de pandillas que han coexistido con estos ciudadanos, que es lo que estaría incidiendo. ¿Es eso lo que nos quiere decir? Así es, Gustavo, es eso lo que manifiesto, y tendríamos que tener en consideración además lo que usted indica, los trámites burocráticos que desalientan y desaniman al ciudadano común al ver que ante su protesta, ante su queja, no tienen una acción rápida, ejecutiva, célere sobre el tema que están denunciando. La Defensoría del Pueblo quiere hacer un llamado a todos los ciudadanos para que sepan que pueden contar con esta institución, que si bien no es un ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, más sin embargo, nosotros podemos dar el acompañamiento necesario para que la queja, la denuncia que el ciudadano pone sea agilitada de mejor manera en los diferentes centros que administran la justicia, como la Fiscalía, la Función Judicial, la misma Policía, etcétera. ¿Cómo, en su criterio, doctor Aguirre, está funcionando en la ciudad de Cuenca el 911, que es el canal fundamental que debería derivar estas emergencias a las instituciones competentes? Gustavo, creo que no está laborando en el tiempo y en los tiempos necesarios que requiere la ciudadanía. No está trabajando de forma organizada para esta autoridad. El ECU 911, la semana anterior tuve la oportunidad, lastimosamente, de ver un accidente de tránsito en la avenida 10 de agosto. Incluso me presté para que poder llevar a la persona accidentada en mi vehículo hacia un centro de salud.
había pasado ya 10 minutos y la ambulancia no llegaba para dar los auxilios a esta persona. Entonces, como le indico, para mí es una falta de política gubernamental en cuanto a los ejes de seguridad que tiene el país. Escuchábamos al jefe del benemérito Cuerpo de Bomberos hablar en este mismo medio de comunicación la semana pasada, y él hablaba del minuto de oro, que así lo denominan los bomberos, a ese verdadero sentido de urgencia que deben existir en las cosas. Pues cuestión de unos pocos segundos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, o en otros casos delincuenciales el hecho de que pueda incidirse, controlar en algo la delincuencia o no hacerlo. Así es, Gustavo. Son 60 segundos los denominados el minuto de hora, y aquello tiene que ser respetado por un protocolo internacional y por el protocolo mismo de seguridad del país. Lamentablemente no se lo está dando, y hay que decirlo así, no se lo está dando, y creo que es una obligación del Estado junto con el resto de autoridades hacer una reunión para que podamos agilitar dichos procesos y lograr soluciones efectivas. Cuenca perdió hace mucho tiempo la inocencia, así lo dan a conocer una serie de informaciones. Hoy estamos justamente desayunándonos de un nuevo caso policial con gravísimas consecuencias. Está involucrado allí nada menos que el director general de Aviación Civil, quien en una función tan alta, tan importante, de tanta influencia en cuanto al funcionamiento de los aeropuertos, se pertenecía a una banda, al cartel de Sinaloa. Y en esta investigación están también involucrados elementos delictivos que funcionaban en la ciudad de Cuenca. Es decir, que el tráfico de drogas aquí en la ciudad de Cuenca no es un asunto exclusivamente del microtráfico. Han venido actuando carteles internacionales en esta urbe. ¿Cómo debe asumir la ciudad esta situación, estas nuevas realidades? Bueno, pienso, Gustavo, que no es una nueva realidad. La vivimos desde el Centro de Rehabilitación Turi, con el ejemplo que le voy a poner posterior, y siento que efectivamente falta por parte del gobierno un exhaustivo reconocimiento o consideración a la seguridad que necesita esta ciudad. Como usted decía, Cuenca dejó de ser la ciudad inocente, y es una pena. En cuanto a las autoridades que se encuentran involucradas dentro de este terrible caso de corrupción, lastimosamente es la crisis de corrupción que vive el país a nivel general. Le comentaba yo que tenía un caso en el CRC Turi y no me logro explicar cómo es que después de tantas requisas, Gustavo, y de la revisión exhaustiva que hacen a las personas que ingresan al centro de privación de libertad, los privados de libertad tengan equipos celulares con los cuales nos hacen conocer a la ciudadanía a través de las redes sociales una crisis carcelaria y unos actos realmente violentos por parte de aquellos. Entonces, ¿cómo llega el equipo celular al privado de la libertad si hay tanto control? Existe de mi parte la presunción de pensar que aquello obedece incluso a la falta de compromiso y ética por parte de los administradores de los centros de rehabilitación. Tocábamos hace un momento el tema, Gustavo, de que en efecto se encuentran personas privadas de la libertad con alto grado de peligrosidad, y dentro de ello, por supuesto, las bandas y las organizaciones narcodelictivas. ¿Cómo está funcionando un organismo multiorgánico, valga la redundancia, que es el Consejo de Seguridad Ciudadana en esta urbe, del cual entendemos la Defensoría del Pueblo es parte? Gustavo, nosotros somos parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, así es. Tenemos una reunión en esta semana, una reunión emergente sobre la crisis que está viviendo la ciudad y el país. Esperemos que se tomen las medidas correctivas y poder nosotros aumentar o quizás sumar para que esta crisis se aminore en lo posible y dar posibles soluciones. No es únicamente el tema de podernos quejar sobre las no actuaciones del gobierno, sino también involucrarnos y dar soluciones. ¿Cuál es la propuesta que usted, como defensora del pueblo en la provincia de la Azuay, llevará ante este consejo que tiene que ver con la seguridad en la ciudad y la provincia? Bueno, primero que nada, Gustavo, queríamos indicar que para nosotros es sumamente importante dentro del Centro de Rehabilitación Turi se haga un exhaustivo
una exhaustiva selección de las personas privadas de la libertad en los casos en los que se encuentran, de acuerdo a su grado de peligrosidad, de acuerdo a su comportamiento, etcétera. De ahí... ¿Selección que llevaría a qué? Selección que llevaría a que los privados de libertad se encuentren no todos juntos, sino debidamente seleccionados en pabellones o en celdas diferentes, lo que de hecho va a hacer que el control mejore dentro del centro de rehabilitación. Aquello lo primero. Y lo segundo sería, llevamos una propuesta clara sobre las prelibertades al organismo que administra justicia para que, restando los habitantes del centro de rehabilitación Turi, se reste también la población que existe fuera en la ciudad y que lamentablemente lleva a este ámbito delincuencial. Más allá del ámbito delincuencial, doctor Aguirre, y para concluir, ¿qué otras iniciativas espera usted llevar adelante en defensa de la ciudadanía desde la Defensoría del Pueblo? Bueno, hemos estado en algunos campos de acción y una de las propuestas que lleva la Defensoría del Pueblo es empoderar a los ciudadanos sobre su derecho a través de talleres educacionales donde se les haga a conocer a los grupos vulnerables y la sociedad en general que esas personas, esos ciudadanos, todos los ciudadanos, tenemos derechos y al tener derechos tenemos que exigirlos en debida forma. Esa es una de las preocupaciones y uno de los talleres que realmente va a poner mayor énfasis la Defensoría del Pueblo. De alguna manera un proceso educativo para la ciudad. Un proceso educativo para la ciudad, para empoderarle a la ciudad de los derechos que tiene. Gracias por su presencia. A usted, éxito Gustavo. en sus funciones. Han escuchado a la doctora Verónica Aguirre, defensora del pueblo en la provincia de La Suay.